1 de junio de 2014. Es domingo y como cada verano, Lito se reúne con sus amigos para tomar unos vinos en la famosa fiesta del Tinto de Barrantes. Unha festa moi bonita, unha festa do viño tradicional. A verdade é que este viño Tinto Barrantes, non hai en outro lado que non sea aquí. Javier Arca está con él y a pesar del ambiente y de los efectos del denso vino que se elabora en la comarca do Salnés, intuye que algo no va bien. Y Lito estaba en la mesa de sonido del lado del técnico de sonido, de pie allí, y fuimos allí para que se despidieran los niños de él, ¿no? Le dio 2 besos a cada niño y a mí me dio la mano. Yo y él nunca nos dábamos la mano. Me dio la mano y me agarró la mano muy fuerte me agarró. Yo no le di mayor importancia en aquel momento. A pesar de sus problemas con Hacienda, Lito lleva meses aparentando una absoluta normalidad. Él venía todos los días desde que fue de la inspección y tal, venía por la oficina y tal, bueno, más o menos como siempre, no era lo mismo, y él venía con normalidad por la oficina y tal. Pero para alguien que lleva más de 30 años a su lado, aquel gesto es mucho más que un simple apretón de manos. Pero después me di cuenta que era un mensaje de que, no sé, de decirme yo planto, me paro. Verbena, episodio 7. Lloraré las penas. Que teñen en común a Orquestra Panorama, Iván Ferreiro, Cristina Pato e a música clásica? Bueno, pois o primeiro máster en industria musical que se organiza en Galicia. Chámase Máster en Industrias Musicais e impártese na Universidade de Santiago de Compostela. Nesa mesa están boa representación dos que formarán parte deste título. Dende o seu director, Xaime Fandiño, a promotores musicais como Lito, da Orquestra Panorama ou París de Noia. No es necesario haber pasado 3 décadas junto a Lito para saber que esto tampoco es habitual en él. Su nombre aparece en los medios de comunicación como profesor de un nuevo título universitario. Ha pasado un mes desde aquel apretón de manos en Barrantes y sigue interpretando su papel de empresario fuerte y sereno. Pero nada en su vida ha vuelto a ser normal desde la inspección. A partir de ahí se abre un periodo de investigación que se prolongó durante unos cuantos años más, si no me equivoco, hasta 2016, que fue el momento en el que ya había una acusación formal para Lito. El caso de Lito ante la justicia no es sencillo y pasa años encallado en torno a un concepto, el dolo defraudatorio. La unidad esta que emitió el informe de delitos regionales también lo entendió y lo avaló con un informe, diciendo que no había mala fe, que estaría mal, podría estar mejor, no estaría correcto, como lo queramos llamar, pero que él no tenía mala fe. Tal y como recuerda Rafael Ocampo, gerente de la compañía en el momento de la inspección, los primeros informes determinan que Lito no tenía intención consciente de engañar al fisco. Defraudó, pero no lo hizo de forma deliberada. Carlos Seoane fue uno de sus abogados. El informe consistía en que, dada la complejidad, la ausencia de regulación del sector de las orquestas, el número de sujetos que intervenían en este mundillo y la dificultad de calificar las relaciones laborales o mercantiles que se daban aquí, que no había dolo defraudatorio. Por lo tanto, que era una cuestión que tenía que ir por la vía administrativa. Quizás en aquel momento todo podría haberse solucionado con una sanción de unos 2 o 3 millones de euros. Pero ya sea por falta de recursos, como dice su amigo Javier Arca. Si hubiera robado los 40 millones, le importarían 3 bledos pagar los 2, ¿no? Lito lo único que tenía era hierros y deudas. Dinero no tenía, Lito. O por no dar su brazo a torcer ante Hacienda. Eso es lo que pretende Hacienda. Ahí salen como campeones. Hemos recaudado 2 millones. Y si tú no te sientes culpable, ¿por qué tienes que pagarlos? El caso es que Lito no podía o no quería pagar. Y según su abogado, eso lo cambió todo. Cuando Lito rechaza llegar a un acuerdo con la agencia tributaria, el mismo día
tanto el inspector como la Unidad Regional de Delito cambian sus informes y dicen que donde no había dolo defraudatorio, ahora sí hay dolo defraudatorio y que por lo tanto hay base para ir por la vía penal. A Hacienda no le gusta el son de las orquestas. En Galicia acusa al mayor promotor de estos espectáculos, Lito, de 6 delitos. Enrique Gómez, el jefe de los inspectores de Hacienda en Galicia, defiende que desde la administración tributaria simplemente continuaron haciendo su trabajo. A partir de ese primer informe, hicimos requerimientos de información a muchos músicos, a muchos agentes económicos. Y vimos que no era así, que había una persona que era un poco la que planificaba y tenía una estrategia clara de fraude y era el único responsable del fraude. Eso que quede claro. Llegados a ese punto, la bola de nieve ya era imparable. Al sector nos puso en la picota, o sea, puso que en Galicia había el sector del narcotráfico y el sector de las verbenas. Defraudando, ¿no? Nos puso al mismo nivel, ¿eh? Eso pasó aquí con nosotros. Salías a la calle y la gente, no sé, te miraba como delincuentes. Hacienda había empezado a tirar de un hilo que haría tambalearse a toda una industria sustentada sobre la frase «sempre se fixo así». En Galicia hay más de 2.500 verbenas al año. Una comisión del pueblo recauda el dinero de los vecinos y un representante como Lito le envía una orquesta. Pues enviamos yo creo que cerca de 800 cartas aviso a comisiones de fiestas, asociaciones y demás, diciendo que tenían que pedir factura, que no podían pagar en efectivo porque hay una normativa que prohíbe el pago en efectivo, etcétera, etcétera. E hicimos muchas actuaciones de planes de visitas, un requerimiento de información obligado tributario, requiriéndole el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a un nivel formal, básicamente. Libros, registros y facturas. Hacienda, por sistema, pum, te hacía una paralela y te sancionaba, pero sanciones de 1 millón de euros. Nos cuentan además que la subida del IVA está haciendo que la melodía de las orquestas más débiles se vaya apagando. Pablo Franco, abogado de la Asociación de Orquestas de Galicia, recuerda perfectamente que el miedo se contagió entre el sector como una epidemia. Es que, vamos a ver, la agencia tributaria ha metido en la cárcel a ministros. Es decir, no hay un organismo en este país con un poder tan grande. Nadie se atreve a enfrentarse a ellos. Nadie. Entonces la gente huyó despavorida, es cierto. Hacienda ha hecho su trabajo y nosotros éramos plenamente conscientes de lo que hacíamos, con lo cual, si aquí hay culpables, pues seríamos nosotros. El terremoto pilló a Manuel Fariña en el peor lugar posible, el cargo de presidente de la Asociación de Orquestas de Galicia. Yo he sido el que estaba al frente de las orquestas en 2014 cuando se entablaron las primeras conversaciones con Hacienda para regularizar el sector completo. Y se llegó a un acuerdo con Hacienda para que, bueno, pues para que básicamente muchos compañeros no estuvieran arruinados. Fariña logró llegar a un trato con Hacienda. Fue muy generosa en su parte con nosotros. Uno que, según su versión, era beneficioso para la mayoría. En el momento en que ellos dijeron, bueno, vamos a dejar atrás todo lo que ha pasado, vamos a dejar solamente estas 12 orquestas ahí y lo demás lo dejamos. Lógicamente era un gran trato para nosotros. Pero no para Lito. Esas 12 orquestas de las que habla Fariña y que tras el pacto seguían bajo la lupa de Hacienda eran aquellas vinculadas directamente con el empresario. Bueno, hubo quien aplaudió la decisión nuestra y hubo también quien nos criticó. Bueno, es lógico. Es lógico, nosotros hicimos lo posible y el bien de la mayoría. Todo el sector que Lito había contribuido a levantar le dio la espalda. El rey de las orquestas se enfrentará solo a su primer juicio. Han pasado más de 2 años desde la inspección a las naves de Lito y en el despacho del fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra se acumulan los papeles. El volumen de documentación era gigantesco. Era gigantesco.
No te puedo decir en este momento exactamente la cantidad de folios que puede suponer eso en pasado a papel. Pero vamos, si digo 5.000 o 10.000, no estoy exagerando, ¿eh? Una de las primeras tareas de Augusto Santaló es poner orden en ese caos. Íbamos a disgregar. Íbamos a presentar querellas independientes en los distintos juzgados, en una unidad de proceso Alito, a representaciones, a espectáculos, a Filadelfia, a París de Noya. De entre las diferentes causas, Hacienda y la Fiscalía deciden centrarse primero en la más relevante, la que afecta a la empresa matriz, la joya de la corona. Representaciones Lito. Es febrero de 2017. Un fuerte temporal de viento y lluvia azota Galicia, que recibe 3 borrascas consecutivas. Lito está en el centro de otra tormenta. El juicio está previsto para el próximo jueves 2 de febrero a las 10 horas en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con Lito como único acusado. El procedimiento es el resultado de años de investigaciones tras tener conocimiento de que Espectáculos Lito no había tributado lo debido en el impuesto de sociedades, el IRPF y el IVA de los años 2011 y 2012. Ejercicios 2011 y 2012. Es la parte que voy a llevar yo. Y en estos 2 ejercicios, 11 y 12, encontramos 3 tipos de delitos. El IVA, el más importante, el impuesto sobre sociedades, también delito en gastos sociales, y las retenciones a los agentes de zona. La Fiscalía solicita el pago de 52,7 millones de euros y 14 años de cárcel para el empresario. Lito, ¿reconoce usted haber defraudado 9,5 millones de euros a Hacienda? ¿Podrá usted responder a los 53 millones de euros de multa por los 6 delitos contra la Hacienda Pública? Pero la vista no llegará a celebrarse. El abogado de la defensa no compareció en el juicio alegando que por prescripción médica debe guardar reposo los días 31, 1 y 2, tal y como comunicó vía fax a la Audiencia Provincial de Pontevedra. El fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, considera que se puede tratar de una maniobra dilatoria. El juicio queda aplazado por enfermedad del letrado, pero a esas alturas la salud que más preocupa a muchos es la de Lito. El empresario Ángel Martínez Lito rechazó hacer declaraciones por motivos de salud. Según comentan allegados, está atravesando una profunda depresión derivada del caso. La siguiente sesión se fija para 7 días más tarde. El 9 de febrero, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra se prepara para iniciar la vista. Pero en este segundo intento, el juicio tampoco llegará muy lejos. El juicio empezó y entonces Lito dijo que quería renunciar a su abogado. En un inicio de sesión que muchos medios calificarán de kafkiano, Lito asegura que ha perdido la confianza en su abogado. Entonces el tribunal le preguntó: ¿y cuál es el motivo por el que quieres renunciar a tu abogado? Entonces le dice, mirando hacia atrás, mirando hacia su mujer, dijo: es que esto es lo que me aconseja mi familia. Pero las juezas no admiten la renuncia y ordenan continuar con el juicio. Entonces su esposa se levanta, estaba en sala, se levanta, y dice: mire, pero es que no se encuentra bien, él no está en condiciones de tomar decisiones. ¿Quién es usted? Yo soy la esposa de Lito. Usted no tiene la palabra. Dice: no, pero es que no se encuentra bien, tal, no sé qué. Siéntese, usted cállese y siéntese ahí. Lito es examinado por un forense que determina que está en condiciones de continuar. Pero ahora es su abogado quien toma la palabra. Ha manifestado que no tiene confianza en mí y yo en estas condiciones no puedo seguir. O sea, yo renuncio a defender a mi cliente. Y le dicen las magistradas: no, esta renuncia es extemporánea, esto es una maniobra y no se admite la renuncia, continúa el juicio. Entonces el abogado se pone ya
cardíaco y dice, mire, es que yo en estas condiciones, yo no estoy ya en condiciones de defender a esta persona, yo no me siento bien, yo tengo que renunciar, yo no puedo continuar. Entonces le dicen, ¿usted no se siente bien? Que venga el forense y examine al abogado también. El médico examina ahora al letrado. Está evidentemente nervioso, pero el juicio puede seguir su curso. Entonces el abogado llega un momento en que se levanta y se va, ¿no? O sea, dice no, que no puede seguir y que se va. Entonces, bueno, se para el juicio, evidentemente. O coñecido como Rei das Verbenas de Galicia volve plantar a xustiza por segunda semana consecutiva. Quedou aprazado o xuizo contra o representante de orquestras Ángel Martínez Pérez, Lito, o se alegou perda de confianza no seu letrado. O abogado do Estado cualificouno de auténtica burla. A Fiscalía pide para él 14 anos de cárcere e 42 millóns de euros. Y entonces le preguntan a Sandra, bueno, entonces ¿quién va a ser el abogado? Entonces le da mi nombre. Carlos Seoane conoce bien el caso. Durante la investigación representó a 2 socios de Lito y consiguió dejarles fuera señalando al empresario como único responsable. Ahora acaba de convertirse en su principal esperanza de salir bien parado del juicio. Pero para eso tiene que haber un juicio. La reanudación está prevista para el 2 de marzo. Pero parece que en esto de los aplazamientos también aplica la frase que dice que no hay 2 sin 3. Seoane acaba de hacerse cargo de la defensa y necesita tiempo para preparar la estrategia. Fui a hablar con el Ministerio Fiscal, fui a hablar con la Abogacía del Estado y bueno, pues nos conocemos, tenemos buena relación, apoyaron mi petición de ampliación de plazo. 20 de abril de 2017. 2 meses y medio y 3 aplazamientos después, Lito comparece por fin ante la justicia. Y nada, luego pues celebramos el juicio donde vamos, no tuvimos ninguna oportunidad. El tribunal tardará 10 meses en dictar sentencia. Y mientras espera el veredicto, Lito afronta una nueva estación de su vía crucis judicial. Ángel Martínez, Lito, coñecido como Rei das Verbenas, podería ter que enfrontarse a outro xuízo. Desta volta é a Fiscalía quen lle pide 35 anos de cadea porque o acusa de defraudar a Facenda. La Fiscalía le acusa, en esta causa, de otros 10 delitos fiscales a título individual. Pide para él 35 años de prisión y una multa millonaria. Hace mucho tiempo que Lito no recibe buenas noticias. Y la sentencia que espera no va a ser una excepción. 12 anos de prisión para Ángel Martínez Lito, o coñecido como o Rei das Orquestras por fraude fiscal. Lito es condenado a cumplir 12 años de cárcel y a pagar 46 millones de euros, aunque hace meses que se declaró insolvente. A sentenza que condena a Ángel Martínez recolle case na totalidade as teses defendidas polo fiscal do caso. Augusto Santaló acusaba a Espectáculos Lito dunha fraude no imposto de sociedades, o IBE e o IRPF. Para su abogado, este es solo el principio. Ademais, xa confirmamos que a defensa de Lito anuncia un recurso ante o Supremo. Y nosotros fuimos luego a casación, recurrimos al Tribunal Supremo y bueno, habían cometido un error en la citación de la persona jurídica. Bueno, pues el Tribunal Supremo estimó nuestro recurso, anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio. Y la verdad fue un momento emocionante, ¿no? Cuando te anulan este juicio y dices, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora vamos a poder preparar una defensa en condiciones, vamos a poder enfrentarnos a esta situación, ¿no? Carlos aún se siente con ánimo para afrontar el proceso, pero a muchos a esas alturas les preocupan las fuerzas de Lito. En este impasse, el estado mental psicológico de Lito se fue deteriorando de una forma clara. Médicamente no estaba bien, o sea, desde el minuto 1. Han pasado 5 años desde que los inspectores de Hacienda se presentaron por sorpresa en su sede. Y quienes mejor le conocen dicen que desde ese día nunca volvió a ser el mismo.
Es que tenéis que haberlo visto. Él estuvo internado en centros. Fue de estar hospitalizado, de volverse casi loco, a tratamiento y situaciones muy fuertes y muy violentas. Yo últimamente lo veía muy poco, porque él estaba tan enfermo de mente que él estaba mejor si estaba con gente que no tenía nada que ver con el sector. Le traía recuerdos, le traía... Entonces, él realmente se ponía peor. Quedó como una maceta, es decir, oye, ni hablaba, o sea, es decir, quedó trastornado. Con lo cual, ya no se pudo ni defender a sí mismo. La fecha de arranque del nuevo juicio se ha fijado para el día 2 de mayo. Pero ya hemos visto que en el caso judicial de Lito, muy pocas cosas ocurren cuando y como estaban previstas. El juicio por fraude fiscal que la Audiencia de Pontevedra debía celebrar hoy contra Ángel Martínez Pérez Lito, conocido como el rey de las orquestas en Galicia, ha sido suspendido por enfermedad del empresario. Suspendido por motivos de salud del acusado el juicio contra el empresario de orquestas Lito. La salud mental del rey de las orquestas impide que sea juzgado esta semana. Suspendido de nuevo el juicio contra el rey de las orquestas a la espera del resultado de la evaluación de su salud. Suspenden por tercera vez un juicio contra el rey de las verbenas por el deterioro de su salud. Lito esgrime un informe forense para suspender su juicio por delito fiscal. El arranque del juicio se aplaza hasta en 4 ocasiones en medio de polémicas e informes psiquiátricos, psicológicos y neurológicos. Nosotros presentamos nuestros informes periciales de los neurólogos, pues el mejor neurólogo de Galicia, desde luego, y con pruebas diagnósticas, ¿no?, de resonancias magnéticas, etc. La defensa sostiene que Lito, que todavía no ha cumplido los 60, sufre un proceso degenerativo e irreversible de demencia. Entonces se veía la imagen claramente, si tú ves el cerebro, lo veías y tenía la parte frontal totalmente apagada. Y luego era muy dependiente, es decir, me levanto, me pongo esto, ¿qué hago? ¿Cómo? En sede judicial, Carlos Seoane eligió un ejemplo muy gráfico para explicar la situación. Para resumirlo, es decir, no sabía ni manejar una Nespresso, o sea, ¿cómo se iba a enfrentar a un juicio fiscal de esta complejidad? Pero, al menos en apariencia, Lito sigue siendo ese tipo fuerte de físico rotundo y gesto duro. Muchos creen que todo forma parte de una estrategia. Que hubo mucha gente, altos funcionarios públicos, entre otros, que a mí me dijeron, a mí, no es que lo haya oído, a mí me dijeron que estábamos haciendo trampas y que Lito en realidad no estaba enfermo, que esto era una estrategia nuestra para retrasar el juicio. Yo en el primer juicio inicialmente dije, bueno, este hombre se está haciendo el tonto, estamos aquí, vale que pueda tener una pequeña depresión, que tenga una depresión, pero bueno, gente con depresión tengo todos los días, y toxicómanos, y lo entienden y tal. Estrategia o no, el juicio termina celebrándose 2 años después de la fecha prevista, en el 5º intento. ...21 de septiembre de 2020. Hace solo unos meses que España ha entrado en la nueva normalidad. Lito conoce muy bien el escenario del juicio, la Audiencia Provincial de Pontevedra. Pero esta vez será juzgado por un nuevo tribunal. Damos a vista, entón, señor letrado da defensa de Ángel Martínez Pérez, por favor, ten a palabra. Con la veña del tribunal. La salud de Lito vuelve a protagonizar los primeros minutos de la vista. Puedo decirles que la persona con la que trataba hace 5 años, que ya no estaba bien, que ya tenía ciertas manifestaciones psicológicas y psiquiátricas, no tiene nada que ver con la persona que está sentada hoy en el banquillo. O sea, esta persona se llama Ángel Martínez Pérez, pero desde luego no tiene nada que ver con Ángel Martínez Pérez de hace 5 años, que yo conozco. Es incapaz de ponerse de acuerdo eficazmente con su abogado y colaborar en su defensa. Pero esta vez,
el tribunal está decidido a continuar con el proceso. Entendemos que, en primer lugar, el acusado tiene la capacidad suficiente para comprender el delito por el que se le enjuicia y, por tanto, para que el juicio se celebre. Asimismo, entendemos que se han respetado todas las garantías en el procedimiento. En el juicio, todo transcurre según el guión previsto. La defensa mantiene la misma tesis que lleva años defendiendo en cada uno de los procesos abiertos. Lito no es el poderoso empresario del que habla la acusación. Es solo un intermediario. Un simple enlace entre las orquestas y sus contratadores. Solicita la libre absolución. Él es un representante. Era un representante de orquestas. Un representante representa y cobra una comisión. El representante de Julio Iglesias o el de David Bisbal pues cobra una comisión, un porcentaje. La Fiscalía también mantiene la petición de 14 años de cárcel. La Fiscalía Provincial de Delitos Económicos de Pontevedra, que dirige Augusto Santaló, repitió idénticos argumentos. No hubo ningún cambio en su acusación. La última sesión se celebra el 7 de octubre. Ese día se escuchan las únicas 4 palabras que salieron de la boca de Lito durante todo el juicio. Soy inocente. Nada más. Condenado Lito, el rey de las orquestas, a 2 años y 3 meses de cárcel y al pago de una multa de 340.000 euros por no declarar el IVA en los años 2011 y 2012. Tras la repetición del juicio, los magistrados de la Audiencia de Pontevedra descartan el delito de IRPF, cargo por el que el empresario afrontaba 12 años de prisión y 31,1 millones en multas. El tribunal acepta parte de la tesis de la defensa. Y los 12 años de cárcel y los 46 millones de euros de multa de la primera sentencia quedan ahora reducidos a 2 años y medio y poco más de 300.000 euros. Esta última sentencia nos da la razón sobre este tema de fondo. Y es una sentencia que es totalmente contraria a la primera sentencia que fue condenatoria. O sea, es lo contrario. El resultado puede considerarse como una pequeña victoria, pero los problemas de Lito están muy lejos de haber terminado. Acumula casi una década de juicios, aplazamientos, sentencias o recursos. Y solo en una de sus causas pendientes, la Fiscalía pide para él 35 años de cárcel. Yo sabía que él nunca iba a recuperar, porque cuando tuvo las buenas noticias, él en vez de reaccionar con alegría, pues reaccionó como simplemente al volver a estar en medio de comunicación y en la boca de todos. Sigue bajo una intensa exposición mediática y lo ha perdido todo. Sus empresas están cerradas, sus bienes han sido embargados y sus orquestas trabajan ahora para otros. El reinado del rey de la verbena terminó hace tiempo. No estaba en posición de... Cuando la gente decía que está fugado, es que está escondido, es que está... No, estaba en su casa, pero es que no podía salir. ¿A dónde iba? Hace años que sale de casa para poco más que cobrar su pensión de incapacidad. Recuerdo, por ejemplo, la pensión de incapacidad la cobraba a través en ventanilla, porque los bancos le habían cerrado las cuentas. Pero todo estaba a punto de terminar de la manera más abrupta posible. Él tuvo una recaída, pero bueno, no llegué también a pensar que sucediera eso. Fue un momento muy triste, de verdad. Yo estuve hasta el último día de su vida. El día anterior a matarse, yo estuve todo el día con él. La gente que estábamos con él era José Antonio Alvar, que es de Orense, es el propietario de la casiña, Manolo Otero Cibeira, que es de Orense también, un chico que muy buena relación, tanto conmigo como con Lito, Fernando el de Tango, Miguel el de América y Álvaro Méndez Vilamaña de Espectáculos Méndez y la discoteca La Luna. Fuimos a comer allá y tal, estuvieron jugando la partida y tal, dale que te pego, lo clásico, los vinos, lo típico. Y estuvimos todo el día juntos, desde las 11 menos cuarto de la mañana a las 8:30 que lo dejé yo delante de su casa. Para
para mí estaba bien y rezonaba y habló bien y según su mujer llegó contento a casa y que para el mes que viene vamos a volver otra vez y tal. Yo también lo leo en el plan de fue con nosotros a despedirse de nosotros, ¿sabes? De los 4 amigos que le quedaban, porque no le quedaba más gente. Y me llama Álvaro Méndez y me dice que Lito se había tirado del puente. O empresario Ángel Martínez Pérez, popularmente coñecido como Lito, faleceu esta mañá en Poio ao precipitarse a autoestrada AP9 dende a Ponte da Barca. As primeiras informacións apuntan a que se tratou dun suicidio. O rei das orquestras tiña 58 anos e era veciño da Caeira. Me explicaron, se había tirado desde el puente, que además lo había hecho de una forma muy intencionada, intentando causar el mínimo perjuicio a su familia. De hecho, dejó el DNI, las llaves de casa y todo. A súa morte produciuse contra as 11 desta mañá. Varias patrullas da Garda Civil de Tráfico acudiron ao lugar para xestionar a circulación na autoestrada. Varios vehículos pararon na beiravía ao velo corpo ao tempo que varios axentes accederon á AP9 saltando o valado de seguridade. Yo estaba fuera, estaba de viaje, estaba en San Francisco además. Eran las 2, 3 de la madrugada y me llamó la esposa y me comentó lo que había pasado. ¿Y en ese momento qué pensaste? No sé. Pues, no sé, prefiero guardármelo. Os últimos anos do empresario pontevedrés viñeron marcados polos seus problemas coa xustiza. No pasado mes de novembro, a Audiencia Provincial de Pontevedra suspendía o xuízo contra el por defraudación tributaria polo seu estado de saúde. Padecía unha enfermidade neurolóxica degenerativa. Yo recuerdo que en cuanto me enteré, le mandé un WhatsApp al número 2 de Hacienda en Galicia y lo borré, porque sería hasta delictivo lo que le decía. El enfado que yo tenía, además de la pena, porque era una gran persona la que se fue, pero el enfado de que le llevaran hasta el suicidio. En total, estaba acusado dunha decena de delitos fiscais, entre eles 2 agravados contra a Facenda Pública. A Fiscalía pedía para Ángel Martínez unha pena total de 35 anos de cadea e unha multa de 13 millóns de euros. Aquí hay una cosa que está muy clara. Dicen que eres inocente mientras no se demuestra que eres culpable. Con Hacienda, tú eres culpable mientras no se demuestra que eres inocente. Quien tiró del puente a Lito fue la presión de Hacienda.